Amigos, vamos a abordar un tema que realmente preocupó cuando se conoció la noticia, pero que es un tema recurrente, tiene mucho tiempo ya. Los equipos de salud, tanto públicos como privados, cuando ingresan a algunas zonas donde viven mayoritariamente trabajadores, pero donde el delito también se expresa de forma más violenta, sienten vulnerado su seguridad, para hablar claro y pronto. Se han encontrado en medio de balaceras, se han encontrado siendo atacados, siendo robados, lastimados a veces para robarles un celular. Así es que la semana pasada, hace algunos días, conocíamos un comunicado conjunto que hicieron las emergencias móviles, diciendo que, bueno, que ellos reclamaban mayor seguridad y que si no, no iban a entrar a determinados barrios. Lo que pone en jaque también la democracia o la democratización del acceso a la salud para todos. ¿Qué es lo que está pasando? Los trabajadores se sienten inseguros. Martín Pereira, como ustedes saben, es presidente de la Federación de Funcionarios de la Salud. Es un gusto recibirte. Muchas gracias, ¿cómo están? Buen día. Mapeanos esta situación. Bueno, se dio una situación en la zona de Malvin Norte la semana pasada en el cual se intentó rapiñar un móvil de enfermería domiciliaria, en el cual el chofer alerta la situación y al intentar huir de la misma se le realizan disparos al móvil y pueden continuar un par de cuadras hasta que son asistidos, pero la situación es compleja y como bien decías, no es determinados barrios, sino que estas situaciones se están dando en todos los barrios de Montevideo y las situaciones de violencia, la mayoría se concentraban en Montevideo y zona metropolitana y hoy en día se están dando también en el interior del país. Son situaciones complejas que estamos viviendo. ¿Cuáles son los puntos del territorio nacional donde se está extendiendo esto que ya era moneda corriente para Montevideo? Bueno, ahora es en todo el interior. El otro día tuvimos amenazas en Salto, en Rivera se golpeó al compañero de radiología y se le intentó robar el arma al efectivo del 222. Situaciones que, ¿qué pasaba si le sacaba el arma en una sala de emergencia llena como estaba? Son situaciones que se están dando, la estamos trabajando con las autoridades, pero la violencia es cada vez más y como bien decías vos, nosotros los trabajadores de la salud queremos atender a toda la población, porque hoy se puede decir que hay un barrio que tiene más dificultades o no, pero hoy pasa en toda Montevideo, el área metropolitana, y como te decía, se extiende ya al interior del país, cosa que se daba una vez cada tanto y ahora también están siendo recurrentes en el interior del país. Ahora van acompañados de la policía en estas zonas a veces que se ponen complicadas. Ahora hablábamos de Malvin Norte, pero como vos decías, va por barrios el tema de la violencia por momentos. Sí, la situación de cuando hay una agresión, sea física, intento de robo o lo máximo, que es los disparos como hubo ahora, se limita una zona de 10 cuadras a la redonda y ahí se ingresa con la policía a situaciones de riesgo de vida. Clave 1 y clave 2. Después de 24 horas se restablece el servicio de los tratamientos de enfermería domiciliaria, porque no es que el móvil va por una urgencia, sino es un tratamiento de 7, 10 días o a veces más, que todos los días enfermería domiciliaria va al mismo domicilio a brindarle el tratamiento a esa persona que o está con internación domiciliaria o tiene dificultades para movilizarse y necesita la asistencia en su domicilio. Teniendo en cuenta justamente todo esto, ¿qué solución de fondo vislumbra la Federación de Funcionarios de la Salud Pública, teniendo en cuenta la vasta experiencia que tiene en episodios de violencia y que tiene que ir acompañado por la policía? Porque claramente ser acompañada por la policía implica también un servicio que no es el apropiado para el paciente tampoco, porque el paciente obviamente agradece que llegue el servicio, pero que llegue acompañado de un patrullero no es lo ideal, ¿no? Sí, no es lo que debería darse, pero hoy lamentablemente hay situaciones que si no vamos acompañados por efectivo del Ministerio del Interior es imposible poder brindar la asistencia, porque como te decía, nosotros entendemos que el Estado no se debe retirar de ningún lugar del país, no solo Montevideo, sino del país, pero si no tenemos esa coordinación con el Ministerio del Interior y esa asistencia del Ministerio del Interior, es imposible poder llegar a brindar esa atención. Y como te decía, no es un caso puntual que entras y salís un día. No, es repetitivo, a veces son 10 días, a veces más, a veces son 5 días, pero que todos los días a determinadas horas hay que entrar. Lo mismo que los tratamientos se calculan
para que, por ejemplo, si el inyectable te toca a las 11 de la noche, correrlo para que no sea que tenga que entrar el móvil a esa hora. Pero ¿cuál sería una solución de fondo? Que digas, bueno, no uso el servicio policial porque encuentro esto que le daría una solución más definitiva. Por ahora no hay. No existe. Por ahora no vemos una situación, son situaciones más de fondo y que soluciones que son a largo plazo, pero hoy en día si no entramos con el móvil policial, cuando haya sensación de peligro por el equipo de salud o porque los propios vecinos a veces avisan, cuidado que hoy está complicado el barrio, o el propio Ministerio del Interior está haciendo algún operativo o sabe algún barrio que haya dificultades, coordina con los móviles para su ingreso o que se corra un par de horas el ingreso o se coordine con el usuario cómo se va a seguir. Ahí va, explícame bien cómo se hace esto, porque ahora estamos poniendo el foco en Malvin Norte, pero en realidad el riesgo puede estar en otros tantos barrios. Entonces, cuando un móvil tiene que salir a un barrio donde estima que puede ser complejo, ¿cuál es la alerta para pedirle al ministerio que lo acompañe? Hay una coordinación en la mesa de salida que si el equipo en territorio entiende que la zona está compleja, puede pedir apoyo al Ministerio del Interior y a veces al revés, es el propio Ministerio del Interior que avisa a los equipos que la zona está caliente o va a haber un operativo y que difieran o adelanten Eso está algún servicio. funcionando ya. Sí, tienen una dificultad, a veces falta de móviles del Ministerio del Interior o alguna descoordinación, pero funciona. ¿Y qué permanencia va a tener? ¿Es una medida puntual o esto va a ser una política de funcionamiento? Cuando hay un incidente y se delimita la zona, ahí sí o sí entramos porque hay riesgo de vida, sí o sí hay una coordinación mayor. Ahora, con los móviles de enfermería domiciliaria, depende de si el equipo, como te decía, ve que el barrio está complicado, el vecino avisa, ojo que anoche pasó tal cosa, o el propio Ministerio del Interior. A veces, como te digo, se puede llegar a demorar o no la coordinación, pero se puede pedir el apoyo al Ministerio del Interior para entrar acompañado a determinada zona. Y no solo en Malvin Norte o el Cerro, las zonas que se puedan ver, sino que hemos tenido que entrar acompañados al barrio que se imaginen, con situaciones, porque los robos y situaciones de violencia no solo se dan en los barrios que comúnmente se llaman zona roja. También no es algo que pase solo con los móviles de ACE, también en el sector privado hay situaciones de violencia hacia el personal de la salud. Entonces son situaciones que vivimos todo y esto de la zona, que se delimita la zona, es algo que se hace en conjunto entre ACE, el sector privado y los sindicatos, tanto nosotros como la FUS, todo como un acuerdo con ACE y con las cámaras empresariales, en un acuerdo que tenemos de seguridad para proteger a los equipos. Hablando de los acuerdos de seguridad, decías ahora fuera del aire que tienen un jefe de seguridad o un encargado de seguridad del Ministerio del Interior trabajando directamente con ustedes. Sí, exactamente. Hace poco se incorporó, después de todas estas situaciones y conversaciones con el Ministerio del Interior, se incorporó un efectivo del Ministerio del Interior que está trabajando permanentemente en ACE y viendo las situaciones que se dan y cómo se pueden minimizar los ingresos a los hospitales, que estén controlados, y bueno, va dando su opinión desde el punto de vista de seguridad, que era lo que nosotros reclamábamos, que a nosotros nos puede parecer cerrar una puerta, no poner un efectivo más, un efectivo menos, pero necesitamos, es estratégico, necesitamos una voz que estuviera autorizada y supiera del tema, y bueno, hace alrededor de unos meses está trabajando junto a ACE, y bueno, por ejemplo, se dio un hecho de violencia en Rivera la semana pasada, y bueno, mañana estamos yendo con el encargado de seguridad de ACE hacia Rivera y con la gerencia de ACE para conversar y ver la situación del hospital, cómo se puede... ¿Ya están notando un cambio con esta decisión de incorporar al operador del Ministerio del Interior? Bueno, hay una mayor coordinación con el Ministerio del Interior porque cuando sucede algún hecho de violencia nos comunicamos con él y bueno, hay una mejor coordinación. La idea era que se fuera planificando en todos los hospitales, viendo qué se puede minimizar para evitar riesgo, pero la realidad no está pasando por arriba y pasó el Rivera, vamos a Rivera y estamos yendo en esas situaciones que se van dando porque en realidad el trabajo planificado que iba a arrancar ahora después de la segunda quincena de enero, el agua nos pasó por arriba y un hecho de violencia gravísimo, un golpe, una patada en la cabeza al compañero radiólogo de Rivera, y el intento de robo del arma al 222. Entonces, es complejo y bueno, la realidad no va pasando por arriba. Martín, después de que aconteció
aquel evento en el Clínicas donde un paciente se descompensó, había un arma en juego de un guardia de seguridad, en fin. Se habló de que se iba a hacer un protocolo de actuación y que se iba a evaluar el tema de que si tenía que haber seguridad armada dentro de un nosocomio o no. ¿En qué se avanzó en eso? Bueno, no se ha avanzado mucho en esa situación que es del sistema en general, ¿no? Porque situaciones... Nosotros siempre diferenciamos lo que es una agresión por intento de robo, o por una agresión por la agresión misma, por una situación de violencia, de lo que es un paciente en crisis o un paciente que tenga patología de salud mental y en un momento esté en crisis. Entonces, esas situaciones son las que hay que delimitar bien, porque no es lo mismo alguien en crisis que está fuera de sí por su patología o por el momento, porque vivió algo, a alguien que, como en este caso el móvil de enfermera domiciliaria, que fueron a rapiñarlo y le dispararon. Entonces, esas situaciones hay que trabajarlas, no solo con el personal de seguridad, que puede ser los compañeros de la empresa de seguridad o efectivos del Ministerio del Interior, sino con todos los trabajadores de la salud, porque ante un hecho de violencia con un paciente que esté sufriendo una crisis, tiene que tener un tratamiento diferenciado a lo que es alguien que vaya a pegar o en este caso que intenta robarle el arma al efectivo. Claro, pero se suponía que este protocolo que se iba a armar conjuntamente tenía que ver con medidas de capacitación para la contención de desbordes en caso de pacientes como lo que sucedió ahí en el Hospital de Clínicas, y que también se cuestionaba por parte de todos los agentes del sistema de salud, se cuestionaba si era correcto que dentro de un nosocomio hubiese una persona armada. Acabas de contar que en Rivera también le quisieron sacar el arma al guardia siempre de seguridad. Es una vieja discusión. ¿Ustedes qué piensan? Siempre es una vieja discusión de que esté armado o no armado. ¿Qué piensan? Realmente, sí, es como te decía, con la planificación de la seguridad en todos los hospitales. La realidad nos ha pasado por arriba. Si me preguntás hoy, nosotros preferimos que esté el guardia, el efectivo del Ministerio del Interior. Los compañeros de seguridad sí entendemos que no tienen que tener arma, sí el efectivo del Ministerio del Interior. Los compañeros de seguridad que hacen seguridad armada están fuera del perímetro de atención y están en lo que es cuidar el perímetro. Porque también hay dificultades. Eran presa más fácil, pongámosle, cuando hubo una oleada de ir a robar las armas de los compañeros de la empresa de seguridad. Entonces, ahí lo que nosotros planteamos dentro de los hospitales, el que puede estar armado es el efectivo del Ministerio del Interior, los compañeros de seguridad y conserjería haciendo la tarea sin ningún tipo de arma por el peligro que podía llevar. Pero si me preguntás hoy, los efectivos del Ministerio del Interior tienen que estar con su arma de reglamento. Ahora, lamentablemente. Martín, el gobierno, el Ministerio del Interior habla de una tendencia a la baja, ¿no?, en los delitos, sobre todo en rapiñas, en hurtos. ¿Ustedes esa baja la perciben? ¿Perciben que esté más calmo? ¿Llevan registros, bajan los registros de violencia hacia los funcionarios de la salud pública? Nosotros contabilizamos 46 ataques al personal de salud el año pasado. En lo que va de este año llevamos 2 o 3 y vamos 10 días. Entonces, para nosotros la situación cada vez está más compleja y lo que vemos es que cada vez hay mayor agresividad. Porque o sea, no perciben esa baja. En lo que son los servicios de salud no percibimos esa baja, sino lo contrario, percibimos que hay un aumento tanto en la cantidad como en la agresividad hacia lo que son los ataques al personal de salud. Bueno, hablemos de números ahora. En octubre se firmó el Acuerdo de la Salud, eso comprende más de 70.000 trabajadores, 76.000 trabajadores, ¿no? Si mirás todo el sistema, sí, lo que comprende al acuerdo son los trabajadores de ACE, que son alrededor de 30.000. Claro. ¿Eso garantiza un año de paz sindical o...? No, lo que garantiza es la no pérdida de salario. Para algunos trabajadores va a haber una suba salarial y después trabajar en otros puntos que nos parecen importantes, como es la tercerización de servicios, compañeros de empresas tercerizadas que llevan 10, 15 años trabajando en ACE, que van a tener la posibilidad de pasar a ser funcionarios públicos. Avanzamos también en algunos temas de género, como en la licencia que teníamos de violencia de género, que era de 10 días, pasó a 15 días. Es algo que no nos gusta en realidad, que tener que seguir avanzando en las situaciones, pero la vida misma nos ha demostrado que con 10 días a veces era insuficiente cuando había un caso de violencia y había que cambiar los hijos de escuela, ver dónde se iba a vivir, situaciones complejas que se vivían. De 10 a 15 pasó. De 10 a 15 pasó.
Estamos trabajando, vamos a arrancar a trabajar lo que es la carrera funcional. Hoy el trabajador de ACE entra con un escalafón y grado y se jubila después de 30 años de labor con el mismo escalafón y grado. Vamos a empezar a trabajar en eso y bueno, tenemos expectativas de poder avanzar en esos puntos para que en las próximas rendiciones de cuentas poder seguir avanzando en puntos más avanzados. Lo que tiene que ver salario, se va a ver una partida de 1.500 pesos para casi 3.200 trabajadores de ACE que tienen una inequidad con la partida de COFE que se había logrado años atrás. ¿Es única esa partida? No, queda en el salario, se va a empezar a pagar en 2026 el 50%, en 2027 otro 50% y queda incorporada al salario de los trabajadores y tenemos 100 millones de pesos para rubros salariales para discutir con ACE y definir cuáles son los trabajadores que se van a ver beneficiados en esa situación, en el reparto de esos 100 millones de pesos que acordamos con el Poder Ejecutivo. Cerrado entonces el convenio y cerrado también el presupuesto, ¿ustedes esperan un año de paz sindical, digamos, con respecto a la relación del gobierno o hay batallas fuertes para dar en este 2026? Cada año hay una rendición de cuentas que habilita poder mejorar los fondos de ACE y mejorar las condiciones salariales y laborales de los trabajadores. Nosotros, la conflictividad siempre depende del grado de negociación y acuerdos que se pueda avanzar. Hay rendiciones de cuentas o presupuestos más movidos y algunos menos movidos. Estamos conversando algunas cosas que nos quedaron pendientes, como por ejemplo la atención en el Banco de Seguros ante un accidente laboral. El gobierno pasado nos quitó ese derecho, nosotros intentamos en el presupuesto poder volver a tenerlo. Hay un compromiso de trabajarlo hacia la rendición de cuentas y bueno, la Federación, por ejemplo, en ese caso va a apostar fuerte a ese elemento y, bueno, por ejemplo, si ese elemento no está arriba de la mesa por parte del directorio de ACE y del Poder Ejecutivo, va a ser un punto de tensión con los trabajadores de ACE esa situación y después puntos que quedan, ingreso de mayor personal, estamos viendo lo que es la reglamentación de los trabajadores y trabajadoras suplentes que realmente casi no tienen derecho alguno si no cubren una guardia porque se enferman, se lastiman o lo que sea, no pueden, no cobran, no tienen derecho, no sé, las compañeras a un PAP y tienen que arreglar la guardia o se les descuenta ese día, cosa que no sucede con otros trabajadores. Y bueno, tenemos varios puntos a seguir trabajando con el directorio de ACE y con el Poder Ejecutivo en su conjunto. Martín, gracias.